Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Vamos a comenzar leyendo en esta oportunidad el título 36 de la fianza. El primer párrafo que nos va a tocar ahora leer es de la Constitución y requisitos de la fianza. El artículo 2003-35 señala de que sea la fianza. La fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena comprometiéndose para con el acreedor a cumplir en todo o parte si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. El artículo ahora 2003-36 señala de las especies de fianza. La fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por decreto de juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto la ley que la exige o el código de enjuiciamiento disponga otra cosa. ¿De cuándo pueda sustituirse la obligación de prestar una fianza? El artículo 2003-37 señala el obligado a rendir fianza no puede sustituir a ella una hipoteca o prenda o recíprocamente contra la voluntad del acreedor. Si la fianza es exigida por la ley o decreto de juez, puede sustituirse a ella una prenda o hipoteca suficiente. De las obligaciones a que puede acceder la fianza. Artículo 2003-38. La obligación a que accede la fianza puede ser civil o natural. El artículo 2003-39 señala de las especies de obligaciones que pueden afianzarse. Puede afianzarse no solo una obligación pura y simple, sino condicional y a plazo. Podrá también afianzarse una obligación futura y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, quedando con todo responsable al acreedor y a terceros de buena fe con el mandante en el caso del artículo 2173. De la fianza sujeta a plazo o condición, artículo 2340, la fianza puede otorgarse hasta o desde día cierto o bajo condición suspensiva o resolutoria. De la remuneración del fiador, artículo 2341, el fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta. De cómo han de obligarse como fiadores los sujetos a patria potestad o guarda y los casados en sociedad conyugal. Artículo 2342. Las personas que se hallen bajo potestad patria o bajo tutela o curaduría solo podrán obligarse como fiadores en conformidad a lo prevenido en los títulos de la patria potestad y de la administración de los tutores y curadores. Si el marido o la mujer casados en régimen de sociedad conyugal quisieren obligarse como fiadores, se observarán las reglas dadas en el título de la sociedad conyugal. De aquello a lo que se obliga el fiador, artículo 2003-43, el fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede obligarse a menos. Puede obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de otra cosa de valor igual o mayor. Afianzando un hecho ajeno, se afianza solo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva. La obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma de dinero no constituye fianza. De los términos en que puede obligarse el fiador, artículo 2003-44, el fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el principal deudor, no solo con respecto a la cuantía, sino al tiempo, al lugar, a la condición o al modo del pago, o a la pena impuesta por la inejecución del contrato a que acceda la fianza, pero puede obligarse en términos menos gravosos. Podrá, sin embargo, obligarse de un modo más eficaz, por ejemplo, con una hipoteca, aunque la obligación principal no la tenga. La fianza que excede bajo cualquiera de los respectos indicados en el inciso primero deberá reducirse a los términos de la obligación principal.
En caso de duda, se adoptará la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones principal y accesoria. De la fianza y la voluntad del deudor, artículo 2345, se puede afianzar sin orden y aún sin noticia y contra la voluntad del principal deudor. De la fianza a personas jurídicas y herencia yacente, artículo 2346, se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente. De la extinción de la fianza, artículo 2347, la fianza no se presume ni debe extenderse a más que el tenor de lo expreso, pero se supone comprender todos los accesorios de la deuda, como los intereses, las costas judiciales del primer requerimiento hecho al principal deudor, las de la intimación que en consecuencia se hiciere al fiador y todas las posteriores a esta intimación, pero no las causadas en el tiempo intermedio entre el primer requerimiento y la intimación antedicha. De los obligados a prestar fianza a petición del acreedor, artículo 2348, es obligado a prestar fianza a petición del acreedor. Número 1. El deudor que lo haya estipulado. Número 2. El deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación. Número 3. El deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio del Estado con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones. De los efectos de la insolvencia del fiador, artículo 2349, siempre que el fiador dado por el deudor cayere en insolvencia, será obligado el deudor a prestar nueva fianza. De los caracteres que han de reunir el fiador, artículo 2350, el obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de obligarse como tal, que tenga bienes más que suficientes para hacerla efectiva y que esté domiciliado o elija domicilio dentro de la jurisdicción de la respectiva Corte de Apelaciones. Para calificar la suficiencia de los bienes solo se tomarán en cuenta los inmuebles, excepto en materia comercial o cuando la deuda afianzada es módica, pero no se tomarán en cuenta los inmuebles embargados o litigiosos o que no existan en el territorio del Estado o que se hallen sujetos a hipotecas gravosas o a condiciones resolutorias. Si el fiador estuviere recargado de deudas que pongan en peligro aún los inmuebles no hipotecados a ellas, tampoco se contará con estos. Del grado de responsabilidad del fiador, artículo 2351, el fiador es responsable hasta de la culpa leve en todas las prestaciones a que fuere obligado. De la transmisibilidad de los derechos y obligaciones del fiador, artículo 2352, los derechos y obligaciones de los fiadores son transmisibles a sus herederos. El segundo párrafo ahora va a tratar de los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. ¿De cuándo puede hacer el pago el fiador? Artículo 2353, el fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiera hacerlo el deudor principal. 354. El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Son excepciones reales las inherentes a la obligación principal. De los efectos de poner el acreedor al fiador en la imposibilidad de subrogarse en sus acciones. Artículo 2355. Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o contra los otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo que dicho fiador hubiere podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal. Del requerimiento al acreedor para que proceda contra el deudor principal, artículo 2356, aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor desde que sea exigible la deuda para que proceda contra el deudor principal, y si el acreedor después de este requerimiento lo retardare, no será responsable el fiador
por la insolvencia del deudor principal sobrevenida durante el retardo. Del beneficio de exclusión, artículo 2357, el fiador reconvenido goza del beneficio de exclusión en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda. De las condiciones necesarias para gozar del beneficio de exclusión, artículo 2358, para gozar del beneficio de exclusión son necesarias las condiciones siguientes. Número 1, que no se haya renunciado expresamente. Número 2, que el fiador no se haya obligado como el codeudor solidario. Número 3, que la obligación principal produzca acción. Número 4, que la fianza no haya sido ordenada por el juez. Número 5, que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera. Número 6, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. De los bienes que no se toman en cuenta para la exclusión, artículo 2359, no se tomarán en cuenta para la exclusión: número 1, los bienes existentes fuera del territorio del Estado. Número 2, los bienes embargados o litigiosos o los créditos de dudoso o difícil cobro. Número 3, los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria. Número 4, las hipotecas, los hipotecados a favor de deudas preferentes en la parte que pareciere necesaria para el pago completo de estas. El artículo 2360 de los efectos de la renuncia del fiador principal. Por la renuncia del fiador principal no se entenderá que renuncia el subfiador. De los costos de la exclusión, artículo 2361, el acreedor tendrá derecho para que el fiador le anticipe los costos de la exclusión. El juez, en caso necesario, fijará la cuantía de la anticipación y nombrará la persona en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor mismo. Si el fiador prefiere hacer la exclusión por sí mismo dentro de un plazo razonable, será oído. De la exclusión de los codeudores solidarios, artículo 2362, cuando varios deudores principales se han obligado solidariamente y uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho para que se ejecutan no solo los bienes de este deudor, sino de sus codeudores. De las veces que puede oponerse el beneficio de exclusión, artículo 2363, el beneficio de exclusión no puede oponerse sino una sola vez si la exclusión de los bienes designados una vez por el fiador no produjere efecto o no bastare, no podrá señalar otros, salvo que haya sido posteriormente adquiridos por el deudor principal. De la exclusión y el pago parcial, artículo 2364, si los bienes ejecutados no produjeren más que un pago parcial de la deuda, será sin embargo el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá reconvenir el fiador sino por la parte insoluta. Del artículo 2365, de la omisión o negligencia del acreedor en la exclusión y la insolvencia del deudor. Si el acreedor es omiso o negligente en la exclusión y el deudor cae entre tanto en insolvencia, no será responsable el fiador sino en lo que exceda al valor de los bienes que para la exclusión hubiere señalado. Si el fiador expresa e inequívocamente no se hubiera obligado a pagar sino lo que el acreedor no pudiera obtener del deudor, se entenderá que el acreedor es obligado a la exclusión y no será responsable el fiador de la insolvencia del deudor, concurriendo las circunstancias siguientes. Número 1, que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar. Número 2, que haya sido negligente en servir de ellos. Del subfiador y el beneficio de exclusión, artículo 2366, el subfiador goza del beneficio de exclusión tanto respecto del fiador como del deudor principal. De la pluralidad de fiadores no solidarios, artículo 2367. Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. La insolvencia de un fiador gravará a los otros, pero no se mirará como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está. El fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad a una suma o cuota determinada no será responsable sino hasta concurrencia de dicha suma o cuota. De cuando proceda la división de la deuda entre los varios fiadores, artículo 2368, la división prevenida en el artículo anterior tendrá lugar entre los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, aunque se hayan
rendido separadamente las fianzas. El tercer párrafo habla de los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor, de la obligación del deudor principal de relevar al fiador o caucionarle las resultas de la fianza. Artículo 2003-6-9. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Número 1. Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes. Número 2. Cuando el deudor principal se obligó a obtenerle el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y se ha vencido este plazo. Número 3. Cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte. Número 4. Si hubieran transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que la obligación principal se haya contraído por un tiempo determinado más largo, o sea, de aquellas que no están sujetas a extinguirse en tiempo determinado, como la de los tutores y curadores, la del usufructuario, la de la renta vitalicia, la de los empleados en la recaudación o administración de rentas públicas. Número 5. Si hay temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Los derechos aquí concedidos al fiador no se extienden al que afianzó contra la voluntad del deudor. Del derecho del fiador al reembolso y a la indemnización de perjuicios, artículo 2370, el fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor. Tendrá también derecho a indemnización de perjuicios según las reglas generales, pero no podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados ni de los que haya sufrido antes de notificar al deudor principal la demanda intentada contra dicho fiador. De las acciones cuando la fianza sea otorgado por encargo de un tercero, artículo 2371. Cuando la fianza sea otorgado por encargo de un tercero, el fiador que ha pagado tendrá acción contra el mandante, sin perjuicio de la que le competa contra el principal deudor. De los derechos del fiador de una pluralidad de deudores principales y solidarios, artículo 2372. Si hubiere muchos deudores principales y solidarios, el que los ha afianzado a todos podrá demandar a cada uno de ellos el total de la deuda en los términos del artículo 2370, pero el fiador particular de uno de ellos solo contra él podrá repetir por el todo y no tendrá contra los otros sino las acciones que le correspondan como subrogado en las del deudor a quien ha afianzado. De la reconvención del deudor por el fiador que pagó antes de vencido el plazo, 2373. El fiador que pagó antes de expirar el plazo de la obligación principal no podrá reconvenir al deudor sino después de expirado el plazo. De la condonación de la deuda por el acreedor al fiador, artículo 2374. El fiador a quien el acreedor ha condonado la deuda en todo o parte no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condonada a menos que el acreedor le haya cedido su acción al efecto. De cuando no proceden las acciones del artículo 2370, artículo 2375, las acciones concedidas por el artículo 2370 no tendrán lugar en los casos siguientes. Número 1. Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y no sea validado por la ratificación o por el lapso del tiempo. Número 2. Cuando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor principal, salvo en cuanto se haya extinguido la deuda y sin perjuicio del derecho del fiador para repetir contra quien hubiere lugar según las reglas generales. Número 3. Cuando por no haber sido válido el pago del fiador no ha quedado extinguida la deuda. De la responsabilidad del deudor que paga sin avisar al fiador, artículo 2376, el deudor que pagó sin avisar al fiador será responsable para con éste de lo que, ignorando la extinción de la deuda, pagare de nuevo, pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido. Del fiador que paga sin avisar al deudor, artículo 2377, si el fiador pagó sin haberlo avisado al deudor, podrá oponerle todas las excepciones de que el mismo deudor hubiere podido servirse contra el acreedor al tiempo del pago. Si el deudor ignorando por la falta de aviso la extinción de la deuda la pagare de nuevo, no tendrá el fiador recurso alguno contra él, pero podrá intentar contra el acreedor la acción del deudor por el pago indebido. El cuarto párrafo ahora de los efectos de la fianza entre los cofiadores, de la subrogación del fiador que paga más de lo que le corresponde, artículo 2378. El fiador que paga más de lo que proporcionalmente le corresponde es subrogado por el exceso en los derechos del acreedor contra
los cofiadores. De las excepciones que no pueden oponer los cofiadores al que pagó, artículo 2379, los cofiadores no podrán oponer al que ha pagado las excepciones puramente personales del deudor principal, tampoco podrán oponer al cofiador que ha pagado las excepciones puramente personales que correspondían a este contra el acreedor y de que no quiso valerse. De la responsabilidad del subfiador por la insolvencia del fiador por quien se obligó, artículo 2380, el subfiador en caso de insolvencia del fiador por quien se obligó es responsable de las obligaciones de éste para con los otros fiadores. El quinto párrafo y último de este título, de la extinción de la fianza, de las causas de extinción de la fianza, artículo 2381, la fianza se extingue en todo o parte por los mismos medios que las otras obligaciones según las reglas generales y además los puntos número 1, por el relevo de la fianza en todo parte concedido por el acreedor al fiador. Número 2, en cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. Número 3, por la extinción de la obligación principal en todo parte. De la extinción de la fianza por la dación en pago, artículo 2382, si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga evicción del objeto. De la confusión y la extinción de la fianza, último artículo 2383, se extingue la fianza por la confusión de las calidades de acreedor y fiador o de deudor o fiador, pero en este segundo caso la obligación del subfiador subsistirá. Con esto terminamos el título de título 36 del libro cuarto del Código Civil de la fianza. En el siguiente video vamos a revisar lo que corresponde al título 37, el contrato de prenda.